De aquí entonces, ¿cómo veo yo a Sheinbaum? Administrando. Yo no veo hoy a la presidenta gobernando, sino gestionando, administrando el ejercicio del poder para no romper con López Obrador, porque en términos políticos no le conviene, y para tampoco separarse demasiado, digamos, de ese legado. Porque hoy lo que están peleando adentro es el testamento. ¿Quién es el heredero de Claro. López Obrador? Por eso es que a Andy no le gusta que le digan Andy, prefiere que le digan Andrés Manuel, porque él quiere ser los oídos, la boca, los ojos de su padre, aunque no ¿Cómo tenga no? ningún mérito político. Claro. Creo que en esa Mañana. disputa es en la que estamos. Mañana. Las cuentas se pagan y las herencias se cobran. Y López Obrador nos está cobrando la herencia de un sexenio maldito en muchos frentes. En términos de seguridad, de salud, de educación, las grandes obras, para donde te vayas. Le pusimos año 7 porque yo estoy convencido de que los sexenios en México no tienen 6 Aquí años, está. tienen 7. Y el 7. 7 es el año difícil, porque es el año del golpe de realidad. Parece que ya fue ese sexenio, Sí. pero yo estoy convencido de que sigue siendo. Ok. Es decir, terminó el 1 de octubre, o el Sí. 1 de octubre le entregó la Sí. banda a Claudia Sheinbaum, pero ese día y los días siguientes, las decisiones tomadas de manera irresponsable, por decirlo menos, por López Obrador, le siguen pasando factura a los mexicanos. Para entender lo que está ocurriendo y para entender lo que va a suceder, es importante revisar lo que pasó. No nada más para lamernos las heridas, sino para actuar, para tomar un llamado a la acción. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos noches tengan todos ustedes en este día. Perdonen ustedes un poco aquí la cuestión de la garganta, ¿verdad? Eh, muy buena noche. Siempre estoy con los días, no sé por qué. La cuestión de hacer el video un poco más temprano y tener la luz todavía del día, a veces causa esta confusión en su servidor de decirles buenas tardes, buenos días, buenas noches, y una disculpa por ello. Deseándoles que se encuentren maravillosamente bien después de este fin de semana, que tuvimos, y ya prácticamente fin de mes, y deseándoles siempre lo mejor. Espero que el fin de semana haya sido agradable. Eh, a veces buscando también olvidarnos un poquito de las cosas, del ajetreo, de las situaciones que hemos tenido que vivir en estos días, que han sido verdaderamente complicadas, difíciles, ¿no? Eh, hay cosas que pudieran parecer, eh, a mucha gente, a mí me sorprende de verdad cómo hay gente que desde algún aplicación o desde alguna, eh, desde algún lugar nos quiera convencer de que México va por el camino adecuado, pero cuando tenemos una cantidad importante de especialistas inclusive diciéndonos que no, el camino sin duda no es el adecuado, ¿no? Mayor resulta cuando desde las cámaras vemos discusiones absurdas, ¿no? Veía por ahí yo la participación de esta señora Chávez, Andrea Chávez, ¿no? Hablando del pasado, hablando de los regímenes autoritarios del PRI, como si esto hubiera pasado ayer, ¿no? Argumentos increíblemente absurdos, pero totalmente absurdos, ¿eh?
de esta señora hablando del viejo PRI de los 80s, por ejemplo, 70s tal vez, y preguntándole a gente como Ricardo Anaya, en dónde estaban cuando eso sucedía. Este argumento de verdad es de lo más absurdo, de lo más estúpido. Y sí, de alguna manera sería decirle estúpida a esta gente, porque lo son. Este argumento de dónde estabas, pues yo nada más quiero hacer el ejemplo, pues tomando en cuenta la edad de Ricardo Anaya, ¿no? Porque esto ha pasado constantemente con muchos comunicadores. Otro que yo recuerdo es Chumel Torres, ¿no? Chumel Torres tiene más o menos 40 años, ¿no? Cuando hacen esta pregunta estúpida, verdaderamente estúpida, o este cuestionamiento de esta gente, de dónde estabas cuando eso sucedía y por qué no criticabas, pues en los 80, por ejemplo, si estuviéramos hablando de 1980, pues Chumel Torres tendría, ¿qué serían? 5 años, 6 años, ¿no? Esta gente de verdad a veces cree, como lo hemos dicho muchas veces en este canal, que el ciudadano es estúpido, ¿no? Que los ciudadanos, no sé, no pensamos, no nos damos cuenta de las cosas. ¿En dónde estaban muchos hoy políticos, jóvenes políticos? Pues a lo mejor estaban jugando en la calle a las canicas, al trompo, con la bicicleta o una cascarita, ¿no? Porque cuando tenían menos de 10 años o cerca de 10 años, pues no podría yo ni pensar en dónde estaría, ¿no? Su servidor mismo en 1980 habré tenido yo que 13 años, ¿no? ¿Dónde estábamos cuando todo esto pasaba? No sé, tratando de disfrutar el México que teníamos en aquel entonces sin tanta violencia. Ver violencia en aquel tiempo, yo lo decía, la veíamos en este periódico quincenal, semanal, mensual, no sé qué era, el Alarma, ¿no? Y era un periódico que inclusive estaba prohibido a menores de edad. Y la violencia que ahí se veía era así, inigualable sin duda, ¿no? Cuando gente habla de cierto tipo de violencia, pues sí, la violencia ha existido a estos niveles de sadismo a veces, siempre, ¿no? Pero sin duda algo que yo tengo claro es que no veíamos 80 muertos diarios, ¿no? Los muertos que traía en ese periódico La Alarma pudieron haber sido 10, pero era un periódico, insisto, semanal, mensual, no me acuerdo que el tiempo en el cual se generaba este periodiquillo, ¿no? Pero sin duda no estábamos en los índices que hoy día estábamos. Cuando esta gente habla entonces de dónde estaba, esta es la disculpa, esta es la excusa, esta es la lógica de esta gente, de esta secta, de por qué hace lo que hace. En este afán de si no se quejaban y no decían nada en el pasado, ¿por qué ahora sí? ¿Será porque aprendimos? ¿Será porque nos dimos cuenta de que México no tenía por qué vivir así? ¿O no tiene por qué vivir así? Y la pregunta aún mayor es, ¿y nosotros, a pesar de los que sí nos tocó vivir de alguna manera en estas épocas, es aceptable volver a regresar a ellas, pero ahora con otro color? De verdad hay discusiones que me han tocado ver en las cámaras, en algunas otras áreas de la política actual, y es increíblemente absurdo, de verdad así lo digo, absurdo escuchar lo que desde esta se dice, ¿no? O sea, porque ciertas cosas ya pasaron en el pasado, hoy pueden regresar, pero a nombre de otras personas, con otro color. ¿Esto es aceptable? ¿Esto es tolerable? ¿Esto está bien? ¿Que así sea?
Sin duda los números, insisto, las expresiones de más de un especialista eh, dicen todo lo contrario. Y lo curioso es que muchos de estos especialistas acaban siendo gente que por su edad sí vivieron esta transición de un partido totalmente autoritario que tomaba, que desde que, aquí lo decíamos hace un tiempo, que desde que ellos presentaban a un candidato, por ejemplo, ya sabíamos quién iba a ser el presidente. Porque no había, digamos, de alguna forma, no había competencia, no había alternativas, ¿no? El PAN ya existía, pero siempre los candidatos del PAN acababan siendo grises, ¿no? Acababan siendo de poca expectativa. Esto vino a cambiar tremendamente con Cloutier, por ejemplo, ¿no? Cloutier yo considero que fue el primer personaje que verdaderamente tuvo la opción de ser una alternativa, pero era todavía el PRI asesino, el PRI criminal, el PRI totalitario, que cuando fue la competencia, digamos, con Salinas de Gortari, eh, esa alternancia que nunca se dio, porque ya vemos que a lo mejor todavía faltaban esos 6 años, ¿no? A partir de ese gobierno viene un cambio y ahí fue donde yo creo que muchos de nosotros nos dimos cuenta de hasta dónde podía llegar el PRI. Un PRI sin duda asesino, criminal, que buscando este poder por el poder, o sea, ni siquiera es decir, buscaban el poder por verdaderamente cambiar, ¿no? Yo les he estado compartiendo, como les he dicho, videos por ejemplo, España y Argentina y algunos otros lugares, ¿no? Veía yo también, en donde se tiene esta mentalidad priista, ¿no? De querer seguir gobernando a todo, pero con una supuesta modernidad, ¿no? Con un supuesto cambio, con un supuesto eh, forma diferente de hacer las cosas. Y digo supuesto porque en el fondo, como dicen, la mona aunque de seda se vista, mona se queda, ¿no? Hay muchos análisis en ese sentido de gente que nos dice que simplemente es una cuestión de poder, ¿no? Ya esta gente recordemos además, yo lo he dicho varias veces también en este canal, esta gente viene de un viejo PRI, el PRI más rancio, ¿verdad? En donde mucha gente que en aquel entonces no logró ni un hueso, no logró ni una alternativa, no logró un puesto por mínimo que fuera. Esta gente, porque además hay análisis de ellos, ¿no? Mucha de esta gente que no logró grandes cosas, o a lo mejor se quedó con ganas de robar, porque parece ser que todo tiende al señor Don Dinero. Parece ser que con el PRI nunca tuvieron esa opción, ¿no? Nunca se dio el que así fuera, ¿no? Insisto, pareciera que no tuvimos suficiente con esos ladrones y criminales. Y esta gente, al no haber logrado absolutamente nada, al no haber tenido este hueso, esta oportunidad de robar, al no haberla logrado con el PRI, pues buscaron con alguno más, ¿no? Si hemos de ser honestos con nosotros mismos y con todos los demás, ¿quién, quién pudieran ustedes decir que fue un buen presidente, ¿no? Yo escucho a veces esta cuestión de Cedillo porque no robó, ¿no? Pero tampoco hizo mucho si lo analizamos en el fondo, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, con Cedillo muchas promesas, ¿no?
como lo fueron con Salinas, como lo fue con López Portillo, como lo fue con el que ustedes me digan, ¿eh? Calderón, Fox. Yo recuerdo Fox también, que fue el primero que rompió con esta cuestión de tener al PRI hegemónico. Y yo recuerdo muchas promesas, ¿no? Todas ellas considero viables. Pero la gente tuvo, no, ya no podría yo decir a bien o a mal, o tuvimos, el no considerar, por ejemplo, las cámaras, ¿no? Se le da una oposición en las cámaras al gobierno de Fox. Sin duda se esperaba mucho. Era el primer gobierno de alternancia, ¿no? Y se esperaba obviamente un gran cambio con él. Pero al negarle la mayoría en la Cámara, pues lo que sucedió era obvio, ¿no? Cuando yo escucho analistas que nos dicen y nos hablan, por ejemplo, de Colosio, ¿no? Colosio, mucha gente con Colosio idealizó un cambio, un probable cambio, ¿no? Y no digo que esté mal, pero se idealizó un cambio que hay quien dice, analistas quien dicen que no hubiera sido o no hubiera habido un cambio mayor aún con él en el poder, ¿no? Tenía igual mucho ánimo, tenía muchas ganas de hacer cosas, pero hay quien dice que no hubiera sido también un gran cambio, porque precisamente la estructura, la forma en la que está hecha un gobierno impedía que esto fuera así de simple, ¿no? Ningún presidente, sea el que sea, va a lograr o lograría cambio alguno en México o donde ustedes me digan, ¿eh? Si el apoyo que debe de venir de cámaras y demás no está con el gobernante en turno, ¿no? Insisto, en México lo tenemos clarísimo, ¿no? Nada de esto puede suceder, nada va a cambiar si no existen estas condiciones de tener una mayoría con el gobierno. Eh, Mucha gente dice, y qué bueno que así sea. No, o sea, también hasta cierto punto, qué malo. Porque entonces, ¿cuándo van a suceder los cambios? ¿Qué estamos viendo actualmente con esta secta de Morena? Tiene la mayoría en las cámaras. Cualquier cosa que quieren cambiar o modificar lo pueden hacer sin ninguna lógica, ¿no? El problema está en que ese cambio, ese modificar lo que hoy día tenemos puede ser unilateral, puede ser negativo, puede ser contraproducente para el país, puede ser destructivo, pero no importa, ¿no? Muchas veces en este lapso de tiempo que yo llevo haciendo este trabajo de comunicación con ustedes, hoy día en este canal prácticamente nuevo, estamos hablando de principios de año, ¿no? Pero yo vengo haciendo ya un trabajo, lo he comentado antes con ustedes, desde hace más de 7 años, porque yo vengo haciendo este trabajo de comunicación desde el 2017. Finales tal vez del 17, principios del 18, ¿no? Cuando estaba por entrar Peña Nieto, y yo ya entonces hablaba de este viejo PRI también, que con Peña Nieto se podía ver nuevo en cuanto a apariencia, pero no sabía que ver los dinosaurios que el PRI traía inclusive con Peña Nieto, ¿no? Esos dinosaurios que hoy parecen extintos o que parecen estar hibernando, ¿no? No sé cuál de las dos pueda ser, me preocupan ambas, ¿no? Eh, Porque realmente en el fondo nada se extingue, ¿no? Me preocuparía que este viejo PRI estuviera
letárgico, estuviera hibernando como los osos, ¿verdad? Esperando un regreso en cualquier momento, ¿no? Un PRI que resulta, porque estos personajes del viejo PRI que teníamos eran verdaderamente peligrosos. Ahí tenemos todavía un Bartlett, ¿no? Un Gers Manero, que es gente que parece que nos odia, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, veía yo un análisis también el fin de semana que hablaba una persona, no recuerdo quién fue, a veces ya veo, les digo, tanto material que ya no sé ni a quién veo, pero decía una persona, ¿no? Sí, efectivamente las cosas hoy día se perciben de modo distinto, pero decía él, es que México necesita ¿cómo decía? Primero que nada tenemos que analizar bien qué es lo que tiene México. Y yo comentaba, porque hice un comentario en ese espacio, y yo decía, no, México de hecho está sobrediagnosticado. Si algo se sabe, si algo tenemos, si de algo estamos conscientes hoy día, es de lo que padece México. México no necesita un diagnóstico. México, digámoslo en términos de que todos lo puedan entender, México lo que necesita es una cirugía mayor muy específica, porque sabemos cuál es el problema, sabemos cuál es el cáncer de México, sabemos en qué áreas, en qué espacios, en qué situaciones está México. Sabemos que México está mal en muchas áreas, una de ellas el campo. México dejó de producir lo que consumía y hasta lo que exportábamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el campo está prácticamente abandonado. No, no es diagnóstico lo que le falta a México, es acción. Yo por eso no podía estar más en desacuerdo, porque desde hace años sabemos de qué pie cojea México y en qué áreas. El problema es que siempre llega un transaladrón corrupto a gobernar. Que una vez que llegan se sienten semidioses o dioses, ¿no? Y que hay que rendirles casi casi pleitesía cuando les compartía yo un video en la semana que hablaba de eso, ¿no? Cómo la gente pierde de vista que los gobernantes son nuestros empleados. Y parece ser que los empleados somos nosotros. Ellos nos tienen que servir a nosotros, no nosotros a ellos, ¿no? Cuando tenemos un rey del cash como el que tuvimos, que saqueó, robó, metió a sus amigos, hizo lo que quiso hasta donde quiso y como se le antojó, ¿no? Y mucha gente decía, no, no, así es que va a cambiar y va a ser, pues ni cambió ni hizo, por lo menos no para bien. Cuando les digo, alguien me preguntaba a mí, es que ¿y dónde está la oposición? Es que ahí está el problema. Si seguimos creyendo que México necesita, así como tal, necesita una oposición, pues creo que ya muchas cosas van mal. Yo lo he dicho, una propuesta de candidato de su servidor en el 2000, después del 2018 y hacia la elección del 2024, era en ese sentido. Hablar de propuestas, hablar de qué necesitaría hacerse. Y yo lo decía, las cámaras de entrada necesitarían desaparecer como hoy las conocemos. Una cámara de diputados, de senadores, como yo lo decía, yo las desaparecía las dos y creaba una cámara de representantes, pero no de partidos, particularmente no de partidos. Podrían existir, claro, tienen ese derecho, porque hay dos cosas que yo quitaría sin duda, dentro de muchas otras, ¿no? Una, el dinero a los partidos políticos, porque de esa manera nos desharíamos de partidos inútiles, ¿no? Muchos partidos, si ustedes lo saben, porque todos lo saben,
Los partidos cuando se crean están ahí por dinero, no por crear verdaderamente una alternativa, no por presentar mejores cuadros, no por tener una mejor opción. No, esto es la cosa más falsa hoy día, ¿no? Un partido, y el ejemplo claro es el Verde, ¿no? Donde el líder de el dueño, pudiéramos llamarle, de este partido, tiene inversiones de compraventa de propiedades en Estados Unidos, ¿no? Para eso utiliza el dinero del partido. Ya que lo utiliza para comprar propiedades y renovarlas, el dinero regresa porque lo repone. Es lo que hasta la fecha se sabe, que sí verdaderamente repone el dinero, pero en vez de servir para propiamente la soberanía, dicen, ¿verdad?, de México, y de tener una alternativa distinta, no, sirve para comprar casas en Estados Unidos, renovarlas, arreglarlas, volverlas a vender, y la ganancia pues, es para el dueño de este partido, ¿no? Cuando vemos que cosas como esas suceden, pues nos damos cuenta que al final de todo, para lo que este dinero de prerrogativa sirve, es para intereses personales de, en el fondo, los líderes de estos partidos, ¿no? Porque ellos son los que lo disfrutan. Todos los de abajo, y disculpen la expresión, pero así es, todos los gatos nunca ven nada. Es esta gente que se metió, insisto, a Morena, que odian, que nunca lograron nada, nunca les dieron un hueso, nunca les apoyaron. Y un Manuel Andrés López Obrador cualquiera, ¿no? Anciano delirante. Su odio nos llevó a ello, ¿no? Pero era su odio con el PRI, no con la ciudadanía, ¿no? Y por eso les digo que cuando veo esto que sucede, ¿qué es lo primero que tendríamos que estar haciendo? Adiós dinero. No más dinero a partidos políticos. ¿Por qué desaparecer las cámaras? Porque exactamente las cámaras, esta cosa, esta frase que a mí nunca me ha gustado, honestamente, es que es el contrapeso. Pero ¿por qué un partido tendría que ser contrapeso? Contrapeso de estupideces, contrapeso de idioteces, contrapeso de sin razones. Ah, eso sí me queda claro, ¿no? Que tuviera que ser contrapeso de malas decisiones, de decisiones mal hechas, de cosas negativas, ah, pues sí, sin duda necesitaríamos un contrapeso. Yo lo decía, si yo fuera presidente de este país, obviamente, y yo propusiera eh, poner, que ya es viable, es un proyecto que ahí está, ¿no? Que a alguien se le ocurrió, eh, pero que insisto, como sueño, como posibilidad, podría ser, ¿no? Un elevador al espacio. Es un proyecto, este del dichoso elevador al espacio, que se tiene por cuestiones de tecnología, de ciencia, ¿no? No es una ocurrencia, es algo que pudiera eventualmente ser viable. Pero yo lo decía alguna vez platicando en mi canal, yo decía, es como si yo fuera presidente y yo propusiera esto en México, ¿no? Ok, vamos a desarrollar este elevador al espacio. Y lo que yo decía entonces era, ¿y con qué lógica, no? O mejor dicho, ¿para qué? Si México tiene un problema de seguridad, si México tiene un problema de salud, si México tiene un problema de estabilidad, si México tiene un problema de educación, si México tiene 50 problemas mucho más importantes en este momento que atender, qué estupidez sería de parte de su servidor proponer, por ejemplo, esto, ¿no? Vamos a poner un elevador que nos lleve al espacio, ¿no? No, pues sin duda una oposición en una cámara que yo pondría una cámara de representantes, como lo comentaba yo. Ah, no, sí, pues échamelo atrás y discúteme y dime que estoy loco, ¿no? Pero lo decía yo entonces y lo digo ahora. Y es que exactamente, ¿por qué un presidente
estaría proponiendo una estupidez de este tamaño, ¿no? En México. A lo mejor en otros lugares del mundo, como Dinamarca, que están maravillosamente bien, lo pudieran hacer, ¿no? Pero ¿por qué México, con una problemática tan compleja, haría una cosa tan absurda? Ah, sí, aquí sí necesitamos, sin duda, una oposición. Pero cuando lo que el presidente propone o propusiera, que sería un cambio, por ejemplo, verdadero a la educación, no a la administración de la educación, a la educación, cambios a la salud, y no a la salud como tal, sino a todo el sistema de salud. Si se propusieran cambios de cómo generar una mejor economía, cómo sacar a gente de la necesidad en la que se encuentra, etcétera, ¿esto por qué tendría que tener oposición? Yo lo decía, ¿no? Es que efectivamente ahí es donde está el punto, ¿no? En ese punto, en México no necesitaríamos oposición si se están haciendo las cosas correctas. ¿Qué necesitaríamos? Un grupo de personajes, que más allá de ir en contra de estas propuestas positivas y necesarias para el país, es que le enriquezcan. Y es que ahí está el problema, ahí es donde yo considero también que México va muy mal. Siempre hablamos de oposición, siempre hablamos de ir en contra de algo. Pero si lo que estamos hablando está bien hecho, simplemente requiere un poco más de, como a veces decimos algunos, correr un poco más el lápiz para aclarar, para presentar algo más. ¿Por qué tendríamos que oponernos a cosas positivas? Si México requiere, por ejemplo, de invertir más en el campo, ¿por qué tendríamos que tener oposición? Eso es una realidad. Se necesita. ¿Cómo mejoramos esta inversión en el campo? Ah, ok. El presidente, digamos, ya hizo la propuesta de cambiar las cosas. Ahora enriquezcámoslas, no oponiéndose, sino enriqueciendo por parte de los miembros de una cámara así de representantes. Mejoremos esa propuesta todavía más. No vayamos en contra de ella, no, mejorémosla. Tiene A, B, C, D, E, F, G como cosas buenas. Ah, bueno. Añadámosle el H, I, J, K, L y todas las demás que se necesiten, ¿no? Pero para mejorar. Hoy día muchas propuestas que estamos viendo que están pasando en las cámaras, telecomunicaciones, censura, esta cuestión de insultos, y esto ya lo había manejado inclusive el anciano delirante, ¿no? Cuando se buscó pasar una ley que no permitiera insultar a los políticos, y el propio anciano delirante la desechó. Él mismo lo dijo, no, nada de censura. No, una ley así no va a pasar en mi gobierno. ¿Y qué estamos viendo en lugares como Campeche? ¿Qué estamos viendo en lugares como Puebla? De repente también vemos cosas como esta que están buscando crear, hacer con los motociclistas, ¿no? Criminalizarlos a todos, o criminalizarnos, porque a mí también me gustan las motos, ¿no? En Puebla, otra vez Puebla. Dicen que esto ya pasó en Jalisco. No sé, no vivo en Jalisco. Hay algunos detalles, algunas cosas que yo desconozco. Pero dicen que ya pasó una ley en donde la gente que anda en motocicleta tiene que traer un chaleco con un antirreflejante verde particularmente, que se note, que se vea. Y en el casco hay que llevar la placa de la motocicleta, de la unidad en sí, por si hay alguna situación se pueda detectar, no en la placa sino también en el chaleco o en el casco. Y había una persona muy inteligentemente que dijo, sí, ya parece que un criminal se va a poner el número de una placa real, existente, en un chaleco y en un casco para que lo puedan ver y puedan establecer que él cometió un delito de X tipo, ¿no?
Dice, este tipo de propuestas de verdad son absurdas. Son como las que esta propuesta de la Ciudad de México de ponerle una placa a estos patines del diablo, y algunos otros vehículos así pequeños, eléctricos, ¿no? Esos vehículos, más que ser un peligro para la ciudadanía en general, acaban siendo un peligro para sus usuarios. Muy diferente es pensar en, por ejemplo, que una persona que maneja uno de estos vehículos traiga casco, por ejemplo, ¿no? Porque los seres humanos somos increíbles. Yo lo he dicho también en varias ocasiones, en el sentido de que, por ejemplo, nos tengan que infraccionar para salvarnos la vida, ¿no? A los conductores. Si no traes el cinturón de seguridad, te pongo una multa. Algo que nos puede salvar la vida, ¿no? Por eso digo, es increíble lo que a veces en el mundo pasa, ¿no? Está establecido, por ejemplo, en Alemania, en algunos lugares de Alemania, que no existen los límites de velocidad, que no hay más muertos que en cualquier otro lado del mundo, ¿no? Mucha gente tiene esta lógica, no, velocidad alta en vehículos, accidentes. No. Según los datos de Alemania, estos lugares en donde no existen límites de velocidad no tienen mayor número de accidentes comparativamente con otros lugares en el mundo, ¿no? Entonces esta lógica de mucha gente de que alta velocidad igual a accidente, pues no se cumple. Pero Europa tiene un problema de accidentes muy grave también, que es el uso de dispositivos, particularmente teléfonos, ¿no? Hay un alto número de accidentes por venir con el teléfono, manipulando el teléfono, porque existió en su momento el manos libres, pero el manos libres era para hablar por teléfono. El problema es que la gente actualmente no es tanto lo que hace con el teléfono hablar, sino los medios de comunicación, venir viendo chismes y cosas que pasan en Instagram, en TikTok y venir manipulando con los mensajes. Y eso todavía no existe un dispositivo, por lo menos que yo sepa, funcional, que ustedes le permitan, por ejemplo, hablar al teléfono y que vaya escribiendo lo que ustedes están pensando en aplicaciones como WhatsApp, ¿no? En México una aplicación muy conocida. Y vienen texteando lo que conocemos como venir texteando. No vienen hablando por teléfono, porque para eso un manos libres, un audífono, simplemente traer el teléfono en el tablero y venir hablando con alguien, porque ahora se conecta hasta el sistema propiamente del coche, ¿no? No, es venir manipulando. Parece ser que hay gente que tiene problemas con las manos. Si no vienen manipulando el maldito teléfono, parece ser que se les va a caer algo, ¿no? Si quieres hablar por teléfono, está bien. Utiliza el manos libres y pone el teléfono en el tablero y habla con quien tú quieras, ¿no? No, es venir aquí interactuando con el maldito aparato cuando vienen manejando. ¿Quieres hacer eso? Utiliza el transporte público. Súbete a un camión, súbete a un taxi, súbete a un Uber, súbete a lo que quieras. Y ven manipulando tu teléfono todo lo que quieras. No tienes que preocuparte, tú no vienes manejando. Este problema se tiene muy recurrentemente, no nada más obviamente en Europa, en el mundo, ¿no? Pero particularmente Europa tiene mucho este problema. Accidentes por venir manipulando el teléfono. Es donde yo digo, ¿por qué tendríamos que estar creando leyes, infracciones, multas para salvarte la vida? Porque el mundo, desgraciadamente, y la gente ha vivido en esa lógica. Hoy día vemos cómo políticos nos destruyen, ¿no? Están acabando con nuestra democracia y están acabando hasta con nuestras libertades. Ah, y hay un pequeño grupito por ahí que apoya eso, porque yo lo he dicho, y esto es real, no me lo ha refutado nadie. ¿Por qué hay un pequeño grupo apoyando? Porque es la gente que no tiene nada.
Porque cuando no tienes nada que perder, en un México de 50 millones de pobres y de más de 10 millones en pobreza extrema, pues esa gente, esos 10 millones o más que tenemos en pobreza extrema, no tienen nada que perder. Todo lo contrario, ¿no? Tendrían, sin duda, a lo mejor más que ganar que perder. Perder ya no, ya vivir en una choza, abajo de un puente, en una propiedad pequeña con techos de lámina y paredes de cartón, que los hay, ¿eh? En muchos lugares, en la Ciudad de México los hay. Increíble que hablaba yo con unos familiares y lo he platicado con ustedes. Simplemente Ixtapalapa, ¿no? ¿Cuántos años, estamos hablando, cuántos sexenios llevarán con las promesas de que van a tener agua? Agua corriente como muchos de nosotros sí lo tenemos, que nomás necesitamos ir a la llave y abrirle, ¿no? Es increíble que en Ixtapalapa haya gente que a pesar de los años, es el día que no tienen agua. Y promesas van, promesas vienen, candidatos van, candidatos vienen. La persona que gobernaba Ixtapalapa en el sexenio pasado es la que hoy día es gobernadora de la Ciudad de México. Y Ixtapalapa sigue sin agua y seguirá sin agua. Ya hubo una alternancia, dice, ¿no? Pues ya pasó el PRI, ya pasó el PAN, ya pasó el PRD, ya pasó no sé cuánto político por esta demarcación y siguen sin agua. Y entonces, ¿qué tenemos? Promesas falsas siempre. Hacia el 2024, que les digo, yo buscaba una candidatura, yo jamás prometí nada, ¿no? Porque una buena amiga que vive en Australia me decía, Alex, no prometas, propón. Y eso increíble, porque por increíble que parezca, es una diferencia, pero kilométrica, ¿no? Sí, muy cierto. Proponer es una cosa. Prometer es otra completamente distinta. Y es algo que mucha gente sigue comprando hoy día. La promesa. Y será por eso que todo acaba fallando, pero estrepitosamente, ¿no? En este video, ya lo vieron en el intro, les compartía yo, o les compartí un planteamiento de este joven periodista o comentarista, no sé realmente si haga trabajo de periodismo, sé que está en un noticiero, es un comunicador, no sé hasta qué punto periodista, eh, y lo que en este video dice tiene mucha razón. La continuación, la continuidad simplemente de algo que no sirve, ¿no? Esta cosa que le llaman cuarta transformación, que yo le llamo cuarta deformación, ¿no? Porque no hay un punto de verdad. El hecho de los apoyos económicos no son beneficio en realidad. Porque algo para que sea considerado como beneficio es porque con ello se tiene que lograr algo bueno. Y repartir dinero a diestra y siniestra, ¿qué es lo bueno? Mucha gente dice, no, bueno, es que gracias a eso gente tiene para comer. Gracias a un apoyo menor. ¿No sería mejor generar una economía estable al nivel que cada uno la quiera y que eso sea verdaderamente una posición? No una limosna, sino que sea una condición de vida de estabilidad. O sea, ¿no sería lo segundo por mucho mejor?
¿No sería mejor que jóvenes que no tienen a veces las condiciones de vida para estudiar tuvieran mejor las condiciones de vida en su familia? Yo entiendo perfectamente lo que es un apoyo, pero esta gente de la secta de Morena no busca apoyar. Lo que quiere es condicionar a que yo te doy esto a cambio de esto. Pero eso no tiene que hacer un gobierno. Un gobierno está ahí para hacer lo correcto para su ciudadanía. No para ver si te cambio acciones por votos. ¿Para qué? Para mantenerme en el poder. Un buen presidente que creo yo, un buen líder, tendría el apoyo, y aquí lo he dicho en muchas ocasiones también, tendría el apoyo de la gente por automático. Esta estupidez que alguna vez dijo el anciano delirante, y lo dijo mucha de su secta también, ¿no? Esto de que cuando tú sacas de la pobreza a la gente, estos se olvidan de quién los sacó de la pobreza, es la frase más estúpida, más retrógrada y más descerebrada que yo he visto en mi vida, ¿no? Si algo tiene un ser humano es agradecimiento contra o a favor de quien lo ayuda. En muy pocas ocasiones veremos que alguien que ayudó a otra, ésta se voltea y lo ataca, como decimos, morder la mano que te da de comer. No, en general esto no sucede. Cuando tú haces lo correcto, en este caso para tu ciudadanía, pues yo creo que el ejemplo muy claro finalmente lo vemos hoy día con este señor Bukele, ¿no? Insisto, una persona que ya para mí se le pasó la mano, pero bueno, la ciudadanía habla maravillas de él, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sacó, porque les dio, porque hizo cosas que la gente consideró eran necesarias, ¿no? Y hoy día goza de una popularidad muy buena, ¿no? El mundo podríamos decir otra cosa, bueno, el mundo podremos decir misa, pero su gente le reconoce, ¿no? ¿Por qué? Porque ven un cambio. Entonces este planteamiento definitivamente no resulta cierto, ¿no? Que si tú ayudas y pones en mejor condición a tu ciudadanía, esta se va a olvidar de quién lo hizo. No, es todo lo contrario. Pero ellos tienen esa mentalidad porque ellos vienen exactamente de falta de oportunidades, de un odio bestial, ¿no? Yo así como veía al anciano delirante, veo a una pájara loca, moped de calcetín, con un odio tremendo. Este tipo, Pablo Gómez, también de la UIF, es un tipo que se ve que odia a todo el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo disfrutan de las mieles de un salario abultado que no se merecen muchos políticos sin duda, les da, ¿no? Sí, pueden odiar muchas cosas, pero no odian jamás el dinero, ¿no? No, no, con ese con el que se compran hasta 30 propiedades, ¿no? No, el odio no llega tanto, ¿no? Eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta, damas, caballeros. Es ahí donde tenemos que voltear a ver lo que realmente está pasando. Los que podemos echarnos un clavado al pasado y el por qué muchas cosas cambiaron, como el INE, ¿no? Anteriormente el IFE. ¿Cómo fue una obra de nosotros todo eso, que ese México llegara a eso, a las instancias como el IFAI, como el IFETEL, como todos estos órganos que los pusimos ahí, que se crearon ahí precisamente para cumplir una función específica, porque se necesitaban? ¿Qué hizo la secta de Morena? Desaparecerlos, porque le incomodaban. Todo aquello que muestre claridad en lo que sucede en un gobierno, a estos gobiernos sectarios no les funciona. Es muy por el contrario, no los quieren.
Y no los quieren porque si algo tienen estos gobiernos es la opacidad. La opacidad a ellos les funciona maravillosamente bien. Mientras menos sepamos los ciudadanos, más seguirán robando a manos llenas. Tren Maya, puesto de tortas de Santa Lucía, pseudo refinería acuática, que es el día que no tenemos cifras, números, condiciones, etcétera, ¿no? Que están cerradas no sé por cuánto tiempo, ¿no? Negociaciones como la que tuvo este youtuber en la península de Yucatán, que hizo por ahí un video, ¿no? Que el Mr. Beast o no sé cuánto, hasta eso ya se ocultó. ¿Hasta dónde entonces vamos a permitir que las cosas suceden, pasen o no sucedan en el país? Está en nuestras manos cambiar ello. Lo que vimos la semana pasada fue tremendo y va a seguir pasando en las siguientes semanas, ¿no? Lo que estamos viendo en las cámaras no tiene igual, ¿no? Y va a seguir pasando. Porque como dicen, ¿de qué sirve una marcha? Aquí lo comenté la semana pasada y acabo de escucharlo en un programa con Emilio Álvarez y Casa, Amado Avendaño y alguien más, ¿no? ¿De qué sirve hacer una marcha si lo único que se hace con la marcha es salir a la calle, caminar unas cuadras y ya acabamos, sí, ya, cada quien a su casa y se acabó? Hicimos marchas, como lo dije yo anteriormente con el INE, hicimos otro tipo de marchas y ¿qué pasó? Absolutamente nada. Marchar por marchar, como dijera, me parece que fue Bosé en una canción, hacer por hacer solo para estar bien. Sin ninguna lógica, sin ninguna razón. Sí, nosotros salimos a marchar por una intención. Me acuerdo de la marea rosa, ¿no? El INE no se toca. Ya lo perdimos. Sí se tocó. Porque no tuvo una intencionalidad mayor la marcha en sí. Fue salir, caminar, llegar al Zócalo, decir unas palabras y ahí se quedó. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Seguir teniendo marchas sin sentido, ¿no? Porque entonces vamos a llenar el país de marchas. Pero si no tienen un objetivo claro, absolutamente nada va a cambiar. Ese es el problema de México. Que si como ciudadanos no empezamos a hacer las cosas con un objetivo claro y preciso, nada va a cambiar. Todo seguirá igual. Para todos ustedes, para un servidor y para todo México. Cuídense, pásenla excelentemente, descansen si nos están viendo en el estreno, en cualquier otro horario que nos estén viendo, que se encuentren maravillosamente bien y verdaderamente analicemos, pensemos qué es lo que queremos, pero también hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Por eso, que queremos, que necesitamos o que quisiéramos ver hoy día en el país. Mi propuesta, aquí está, sigue en pie, que me acompañen, que vayamos juntos por ese cambio lo más pronto que se pueda y que sea un beneficio para ti y para todo México. Cuídense, pásenla muy bien y hasta mañana.